La FM de RCN. 8:13 minutos de la mañana. En el Congreso de la República ayer hubo opiniones muy divididas frente al decreto de conmoción interior del gobierno del presidente Petro. En la Cámara, digamos que pasó el examen, pero en el Senado no. En el Senado no, porque dice que no se reunían las condiciones, que esto era algo que se estaba incubando desde antes, que la manera de atender los problemas del Catatumbo no es una conmoción interior, pero hay un campo crucial para saber qué va a pasar con la conmoción interior, que es la Corte, el examen que tiene que hacer la Corte Constitucional sobre este decreto de conmoción interior que le permite al presidente asumir funciones del Congreso y legislar y poner impuestos. ¿Cómo pinta, Darcy, el examen del decreto de conmoción interior en la Corte Constitucional? No pinta bien. No pinta bien a juzgar por el auto de las últimas horas en donde se decretan pruebas. El gobierno no la tiene fácil. Mire, hay 10 páginas de 22 de pruebas que le piden a la Secretaría Jurídica y a diferentes centros. Por ejemplo, a la Secretaría Jurídica le dicen: identifique e individualice las atribuciones, herramientas o mecanismos ordinarios, legales, administrativos y presupuestales con los que cuenta el gobierno. Hay un examen minucioso del presupuesto nacional y también se lo preguntan al Ministerio de Hacienda. A la policía también le piden pruebas: el número de oficiales, agentes, patrullas para preservar el orden público en Catatumbo. A las fuerzas militares le piden exactamente lo mismo, que enumere cuántas policías, cuántos soldados, en qué tipo de campamentos, etcétera, etcétera. A la Agencia de Renovación del Territorio para hablar de los programas de sustitución de cultivos. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para que explique las atribuciones ordinarias constitucionales para atender a la población víctima de desplazamiento. A los alcaldes de cada uno: Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, mejor dicho, a todos los alcaldes que están dentro de la zona y que están incluidos dentro del decreto, para que expliquen si en las últimas vigencias fiscales hicieron solicitudes especiales para la atención a la población desplazada. A la Corporación Autónoma Regional de la Frontera. Mejor dicho, la magistrada Paola Meneses ha ordenado este auto y ha dejado claro que ella está dispuesta a hacer un examen riguroso desde todos los involucrados sobre las razones para que se expidiera la conmoción interior, para ver si está o no está justificada. Va a revisar absolutamente a todos los actores de lo del Catatumbo y yo me temo que ese examen de pronto no vaya a salir bien justificado el presidente, porque como usted dice, el Congreso, bueno, ellos hicieron su análisis, eso no tiene ningún peso a la hora de la verdad en la Corte Constitucional, es un tema de trámite que hacen ellos en las comisiones accidentales. El importante es en la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional pues pueden llegar al mismo, a la misma conclusión. Y es decir, todos estos eran hechos que se podían prevenir, se podían haber atendido. No hay un hecho sobreviniente, no hay un hecho que haya desencadenado y que haya justificado la conmoción interior, sino fueron una serie de situaciones y circunstancias que se podían haber atendido por parte del gobierno nacional. Va a ser interesante, Darcy, después de la polémica que se suscitó en la elección del último magistrado, cómo va a ser el comportamiento en las votaciones. Es interesante porque hay varios elementos nuevos. Hay una nueva directiva de la Corte, han elegido, a mí me parece que una muy buena mesa con la presidencia del doctor Ibáñez y la vicepresidenta de la ponente, Paola Meneses. Ella es la nueva vicepresidenta de la Corte, porque ha salido Antonio Lizarazo de la Corte y porque ha llegado el magistrado Polo. El magistrado Polo, a raíz de cuya elección se formó este debate, tiene una particularidad: es el único magistrado que llegó a la magistratura después de haber empezado en la Corte en el cargo más bajito, como escribiente en la Corte Constitucional, y es el
segundo en toda la historia de todos los magistrados de la Corte, el segundo que logra una elección después de haber hecho la carrera y desde una magistratura auxiliar. Entonces va a ser muy interesante ver cómo, digamos, este magistrado de carrera debuta en un tema tan sensible y cómo se van a comportar, digamos, ese 5-4 que en tantas votaciones hemos visto en la Corte. Va a ser muy interesante a raíz de este decreto de conmoción tan importante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. 8:18. Sigamos. No, paren. Sigamos. Tenemos más secretos. Tenemos más secretos. Sí. 8:18. Están en su celular. La gran pregunta de la que se está haciendo mucha gente es: ¿de qué están hablando Armando Benedetti y Xavier Vendrell en el balcón del Palacio después del Consejo de Ministros? ¿De qué están hablando? Yo me puse a averiguar. ¿Qué Sin dicen? duda estaban hablando. O sea, ¿Javier Vendrell está en Palacio? Estaba ese día en Palacio. ¿Pero él va a Palacio frecuentemente? Pues eso es lo que nos quedó claro. Nos eso es dicen lo que nos quedó claro, que entra como Pedro por su casa. No, él está ahí, ha tenido un rol de asesor, no claro, pero sí nos dijeron que en medio de esta coyuntura había salido del país porque tenía que arreglar unos problemas personales en España. Bueno, pero es un asiduo visitante de Palacio todavía. Él no es funcionario, ¿cierto? ¿O fue? no. Es que el gobierno nunca ha aclarado cuál es su rol. Porque lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el presidente ordenó, una vez ganó las elecciones, que se le entregara la nacionalidad express y que le dieran un pasaporte diplomático, y ha estado en varios eventos en representación del gobierno, pero no en qué calidad, eso no lo sabemos. Bueno, ¿les interesa saber o no de lo que estaba hablando el señor en el balcón? ¿Les cuento? A mí me interesa, mucho. Que me meten a Santiago aquí. Me interesa mucho saber qué está pasando, Darcy. A ver, bueno, pues estaban hablando de lo que acababa de pasar. De lo que acababa de pasar en el Consejo de Ministros, y es de la acusación de Augusto Rodríguez en contra de Armando Benedetti, diciendo que tenía algo que ver con Papá Pitufo. De eso estaban hablando. Benedetti, lo que me dicen es que le decía: pero yo no conozco a Papá Pitufo, yo no sé de lo que me están hablando. Vendrell no dice nada. Él no dice nada de los 500 millones, de que él sí lo conocía, de que él sí había estado reunido. Él no dice nada al respecto, pero obviamente está muy interesado y muy preocupado con esa información que han estado empezando a ventilar en ese Consejo de Ministros. Y pues creo que lo que dice es que usa términos bastante despectivos contra Augusto Rodríguez, como que ese hombre está loco. Y empiezan a hablar un poco de la estrategia de cómo debería enfrentarse esa acusación. Vendrell, que debería venir un comunicado de los abogados, etcétera, etcétera. Darcy, Vendrell, ¿qué hizo? ¿Llegó por su propia cuenta y apenas oyó a Augusto Rodríguez, o Benedetti lo llamó? Evidentemente estaba dentro de Palacio. Estaba dentro de Palacio y falta, o sea, puede que haya llegado cuando ve la transmisión de esa locura y trata de acercarse, pero es una persona que estaba ahí dentro de Palacio, no es que lo llaman, no. Él llega en medio de todo el caos. Él entra y sale de Palacio. Sí. A libertad. Por su casa, sí, es una persona que no tiene que anunciarse. ¿Y él es ciudadano colombiano ya? Sí. Miren, en ese momento está en Barcelona. Se fue poco después de esa foto y después de lo que pasó. Él tiene, como decía Santiago, la nacionalidad express. Allá estuvo doña Verónica Alcocer, lo acompañó en una ceremonia de nacionalización y ahí pasó algo. El canciller Leiva en ese momento negó el pasaporte diplomático. O sea, Vendrell no solo quería ciudadanía, sino que además viniera con pasaporte diplomático. Sí, señor. Y en ese momento el canciller Leiva le dice: no, un momentico, él no cumple los requisitos para darle un pasaporte diplomático. No tiene derecho. Y eso generó una molestia y una discusión. O sea, buen combo, ¿no, profe Darcy? William, que le entreguen ciudadanía con pasaporte diplomático también. República bananera, tiene sus aspiraciones. Sí, a ese día se la entregaron también a Manuel Grau y a Eva Ferrer, ¿no? ¿Esos son del mismo combo, Ellos, Darcy, sí, para entender? Sí. Son amiguis. Son los españoles que han estado siempre cerca a doña Verónica Alcocer y al gobierno y al presidente Gustavo Petro. Y
y resulta que eso se hicieron, digamos, las órdenes, lo que dice en su momento José Antonio Salazar, que era el secretario general de Cancillería, es que se hicieron las cosas de acuerdo a la ley y que no se permitía en ese momento que los señores tuvieran pasaporte diplomático. ¿Uno podría, por iniciativa propia, recibir una plata de un tercero y llevársela a la campaña? ¿O ahí tiene que haber necesariamente un guiño de quien está dentro de la campaña? No, para eso. Creo que Vendrell por sí solo haya decidido, voy a traer esto de pitufo, voy a meterlo en la campaña, a no ser que previamente usted hubiera conversado con alguien de la campaña. Ahora, si su papel era recoger platas, ¿no? Platas oscuras. Y si esos 500 millones tiene otro episodio. Es que todavía eso falta tirar la pita. Bueno, una ñapa. Estoy pendiente de si la vicepresidenta Francia Márquez entregó o no entregó su renuncia. Como ministra. Como ministra, sí. Como ministra de la Ese Igualdad. ministerio... Parece que ya no se ha dado por aludida y no ha presentado. Hasta ayer no había presentado la renuncia. Ese ministerio, una pregunta, doña el Darcy. Consejo de Estado no lo... La Corte no lo Pero lo tumbó, pero lo dejó vivo hasta el fin de este gobierno en una extraña decisión. Una pregunta, don Juan, que usted sabe. La señora Francia Márquez, elegida democráticamente como vicepresidenta de la República, tiene un salario. Sí. ¿Y también tiene otro salario como ministra? Yo creo que gana uno solo, el que le corresponde como vicepresidenta. El más alto. Sí, yo creo que gana uno solo, que es lo mismo que cuando a la gente la encargan. ¿Y gastos de representación tiene por la vicepresidencia y no, tiene yo creo que le pagan, si ella va a algún lugar, tiene derecho a solo unos viáticos y solo unos gastos. Creo que cualquiera es así, de nuestros oyentes que han sido vicepresidentes me puede decir, mire, cuando me encargaron a mí un ministerio, yo solamente recibía la plata del ministerio, la plata de la vicepresidencia. Pero es una buena pregunta. Pues lo que pasa es que en tiempos de austeridad todo lo que sea cuidar la plata del Estado es una buena pregunta. Pero mire, este es uno de los asuntos más complejos que tiene el presidente de la República. En términos de la ley, está claro que la puede remover porque es del libre nombramiento y remoción del presidente cualquier ministro. La puede remover del ministerio, pero ella sigue siendo vicepresidenta de la República y ahí no la puede tocar. Porque eso no se lo dio él, así la hubiera escogido como fórmula, sino que se lo dio el pueblo. Entonces, ahí vendría un round duro. Si Francia decide no renunciar, el presidente la puede declarar insubsistente, puede revocarle el nombramiento, pero eso sí sería la guerra abierta si quieren que la izquierda se mantenga unida para las elecciones del 2026. Mi apreciación sobre ese asunto, Darcy, es que tienen que decidir Petro y Francia si quieren guerra abierta o si quieren jugar juntos. Pero la guerra ya está planteada y se la planteó ella en ese Consejo de Ministros. Claro. Pero una cosa es, si el presidente se hace el loco, fíjese que ya está diciendo, después de que le dijo a los colombianos que todos los que no cumplieran se iban a ir, que iba a ajustar las clavijas para que el gabinete fuera eficiente, ayer ya dijo, esto no va a ser muy grande, no se afanen, esto es normal. Pasamos de que iban a exigirle cuentas a los ministros a que van a ser unos poquitos los que quieren hacer campaña presidencial. Entonces la decisión es crucial. Va a acentuar el presidente de la República la pelea con Francia y le va a decir, usted no la quiero en mi proyecto, entonces por eso la saco del Ministerio de Equidad y nombro otro ministro. Duro. El presidente tiene muchas preguntas que responder. Esa también tiene que responder el señor Vendrell, qué hace en Palacio, qué papel juega, y también tiene que responder por qué su gran aliado, amigo de tantos años, que es Augusto Rodríguez, está armándole esta crisis interna tan grande, porque esta es quizás una... A ver, usted y yo, o los colombianos, sabíamos lo de Papá Pitufo y los 500 millones y el intento de infiltrar la campaña de Gustavo Petro.
Hasta no que la habló sabíamos Rodríguez. hasta que lo dijo Rodríguez, que ha sido claramente la fuente de artículos y portadas Sí. que ponen al gobierno en la palestra, y es también la persona que está en este momento insistiendo sobre reuniones que se hicieron y donde el presidente estaba Rodríguez, con Papá Esa es la Pitufo. pica en Flandes. Sí, Rodríguez ¿Qué está en pasó el- con Rodríguez? Rodríguez está en el bando de El los ventilador. sí, de los franciamarquistas o del lado del presidente Petro. Más allá, Darcy, de Rodríguez y Benedetti, yo tengo una forma de interpretar esos casos, y es que el más leal no es el que le tapa a los funcionarios. El más leal no es el que le dice, oye, qué bien que nombraste a Benedetti y a Laura, eso se está recibiendo muy bien para la opinión pública. De pronto el más leal es el que le dice, ojo, presidente, que se le viene una tormenta. Sí, pero- ¿Dónde está el pero termómetro en directo de por lealtad? televisión. Es que ya la vicepresidenta y ya todos los demás habían abierto ese campo. Sí, pero lealtad Entonces eso es tampoco como es porque filtrar. te quiero, te aporrio. filtrar a los porque medios te para quiero, destruir te al voy a armar gobierno. semejante cosa que puede tambalear tu presidencia. Yo estoy Si de hay una acuerdo, las crisis, cosas se si tienen hay una que saber. crisis autoinfligida hoy y que ha generado esta renuncia masiva de ministros, es la que provocó Rodríguez. Yo creo que la provocó primero Petro, pero sí no cabe duda de que quien se ha dedicado a que esto sea tema de interés en los medios es Augusto Rodríguez, y eso significa la destrucción del gobierno por otro escándalo. Pero ¿por Claro, qué? la fuente de todas las versiones es Augusto Rodríguez, además eso es claro. si vamos a eso, el primer responsable de todo esto se llama Armando Benedetti, que fue el que primero empezó a hablar de que en la campaña entraban recursos fuera de los controles. ¿Quién fue el primero? A ver, hagamos memoria. No, ¿Quién por fue el supuesto. primero que dijo que en la campaña había entrado plata fuera de los controles? No fue Augusto Rodríguez, fue Armando Benedetti, el mismo Armando Benedetti. En unos Pero en el chats que le escándalo de filtraron, hoy- ¿no? Él no se sentó ante la opinión pública y dijo, Aunque miren, también los pudo haber filtrado él mismo, ¿no? Pero bueno, pero en este escándalo puntual, que es el primer escándalo grave de corrupción en la campaña, pues el responsable es Augusto El Rodríguez. primero, ¿no? ¿no? Hay un montón, una Perdón, seguidilla de pero escándalos. si hoy reclaman que Augusto Rodríguez hable de la campaña, entonces Benedetti no sería el jefe de gabinete, porque, repito, No, el los gobierno dos. está demostrando que quienes destapan sus propios escándalos luego tienen los premios mayores. Digamos que es como un tema de coherencia. ¿Qué le van a reclamar a Augusto Rodríguez? Vengo ¿Que hizo de- lo mismo que Benedetti hizo en el pasado? Vengo del futuro. Es que no Juan. deberían estar en el gobierno, la verdad, ni Benedetti, ni Laura Sarabia, ni Augusto Rodríguez. Vengo del futuro. Pero Juan. sabe a mí que sí me preocupa, profe, con esto cierro yo, es que este señor ha confesado que él hace investigaciones independientes y le tomó una fotografía a un funcionario del gobierno que el presidente ordenó delegar en un alto cargo. Y- ¿Cómo así que un funcionario que no es la fiscalía hace investigaciones y maneja hombres con armas? maneja los esquemas de seguridad de todos los funcionarios, exfuncionarios y personas expuestas. Tiene la información, mi querido doctor Juan, de a dónde va usted, a dónde se desplaza, dónde está usted hoy, dónde O sea, almorzó, es una con quién se reunió. una fiscalía paralela. Pues es que tiene, o sea, digamos, Y a nosotros es el nos jefe atacó, de, ya no. de El esquema. todos los escoltas. Entonces, claro que sabe con quién se reúne cada persona, qué hace, dónde va, dónde viene. Es la persona con más mí- información de este país. A mí me atrevería a decir. lo que me parece es que ese doble estándar para juzgar la lealtad de las personas en el gobierno es complicado, porque muchos de los que protagonizaron en el pasado acusaciones, recriminaciones, reproches, al final han resultado premiados. Entonces, ¿dónde está la línea de coherencia? 8:30. Los secretos de Darcy Quinn en la FM DRC.